Llena de Vida, el programa pionero de la España vaciada. Dirige y presenta Javier López. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación del mundo rural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este Llena de Vida. Les habla Javier López, Llena de Vida, que retoma hoy sus emisiones en la antena y en la casa de Click Radio Televisión. Llena de Vida es un programa centrado en la España vaciada, en el acuciante problema de la despoblación en nuestro país. Es el programa pionero en la lucha contra la despoblación. Es un programa optimista, vitalista, empeñado en recoger y dar voz a todas las iniciativas, y son muchas, para llenar de vida a nuestros pequeños pueblos, los pequeños municipios de la España vaciada. En las dos Castillas, en Aragón, en Cantabria, en Galicia. Un mapa tejido de abandonos, pero también de anhelos. Un mapa que necesita y reivindica servicios básicos, digitalización, asistencia sanitaria, asistencia bancaria, pero que a la vez se nos está destapando como la España más auténtica. Una España, como digo, en la que están empeñadas muchas personas construyendo allí lugares más habitables. Es la España que da y que dona entusiasmo al resto. Es uno de nuestros pulmones fundamentales, no lo duden. Así que muchas gracias a Click Radio Televisión por convertirse desde hoy en el soporte de esta iniciativa mediática pionera en la lucha contra la despoblación en España. Luego les cuento cómo se me ocurrió esta idea del programa. Vamos a tener secciones a lo largo de las próximas semanas que les iremos desgranando y enseñando. Por ejemplo, estará el Ruraleando, para que personas famosas, personas por todos conocidas, de la comunicación, del arte, de la política o de la cultura, nos muestren su lado más rural. Vamos a tener otra sección que se llamará Repensando la repoblación, con la que vamos a hablar con las personas que están pensando y dándole vueltas a cómo hacer para que se repueblen nuestros pueblos. Luego tendremos otra sección que se llamará Del terreno, para los emprendedores rurales. Y habrá una sección fija, la que estará todas las semanas, que la que será el alma del programa y que hemos llamado el Sanedrín de la España Llena. Ahora mismo les voy a presentar a los integrantes de este Sanedrín de la España Llena. Así que vamos a comenzar enseguida. Quiero dar las gracias también, por supuesto, a la dirigencia de Click Radio Televisión, a los dos Javieres, a Javier Lillo, a Javier Sandoval y, por supuesto, al director y a mi amigo y referente absoluto, Juan Ignacio Ocaña, que a ver si luego se pasa también por aquí, por el programa al final, y nos cuenta un poco su lado más rural. Y les recuerdo todas las emisoras donde nos pueden escuchar: en Armonía Duero, en Castilla y León, en Radio Diámetro, en Canarias, en Vicus Radio, en Galicia, en Radio Turia 78, en Valencia, en Sonido Ibis Radio Huelva, en Andalucía, en Más y Más Radio en Navarra y, por supuesto, a través de las redes sociales, en este momento, en directo, en Facebook, en YouTube y en Twitch. Este es, como saben, un proyecto de comunicación global centrado en Llena de Vida, en lo local. Vamos a comenzar. Bueno, pues les decía en la introducción que nuestro Sanedrín de la España Llena va a ser el alma del programa, va a ser una sección fija que la vamos a tener todos los días, a ser posible, y que va a estar integrada por tres personas que son referentes, que para mí son referentes y por eso las he elegido, ya las conozco desde hace algún tiempo, pues en lo que es la lucha y la implicación en la despoblación, ¿no? Y en la lucha contra la despoblación y la implicación en la repoblación. Vamos a empezar por Marta Corella. Marta Corella es una persona que es alcaldesa de Orea. Ya digo desde ahora que Orea va a ser la capital del Llena de Vida, Tenemos que ir por allí algún día. Ella es alcaldesa de este pequeño municipio de Guadalajara. Es además premio Orgullo Rural, que es un premio importante a nivel nacional para las personas implicadas en la repoblación del mundo rural y en la lucha por los pueblos de España. Es además coordinadora de los municipios forestales, está implicada también en programas de estudio. En fin, Marta, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. No sé si lo estoy diciendo todo, ¿estás conforme con lo que he dicho para presentarte? Yo creo que sí, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Yo únicamente decir que es verdad que mi pueblo es un municipio forestal y que eso es lo que me hizo estudiar ingeniería forestal. Luego tenemos con nosotros también, y este es el otro integrante del Sanedrín, para que se vayan familiarizando con él, desde Cantabria, Raúl Santos. Raúl, que es coordinador de Territorio Rural Inteligente, es una organización que se dedica a presentar proyectos, a canalizar proyectos de la repoblación, siempre desde un punto de vista moderno, desde un punto de vista inteligente. Podemos decir, Raúl, que lo tuyo es lo rural inteligente. Cuéntanos un poco y brevemente, porque luego nos vamos a ir con otro tema, en qué consiste tu iniciativa. Bueno, pues buenos días a todos. Javier, muchas gracias por invitarme. Bueno, eso de rural inteligencia a veces choca, ¿no? Porque cuando hablas con los alcaldes piensan que nosotros vamos a llenarles su espacio de drones y de sensores y de cacharritos varios, por así decirlo, que realmente no entienden, porque lógicamente la tecnología hay que aplicarla en modo territorio, ¿vale? Y no en modo producto. Y nosotros lo que intentamos es aplicar la inteligencia de las personas y añadirles esa capa digital, por así decirlo, que para mí, en este momento, en este siglo, ¿vale? Es un poco el pegamento de los proyectos, ¿no? Pero lo importante son las personas, lo que se puede hacer con ellas y las personas como protagonistas del desarrollo endógeno del territorio. ¿Vale? Nosotros decimos, bueno, lo habéis oído, yo creo que mis compañeros de Sanedrín también lo han oído yo, que decían el otro día por las redes que no hay, mientras haya un proyecto en el territorio, habrá futuro para ese territorio. ¿Vale? Nosotros luchamos por impulsar esos proyectos de esos territorios. Vale, luego hablaremos de todo esto. Hablaremos de todo esto también a lo largo de las próximas semanas. Raúl, nos tienes que contar, por cierto, lo de los 5 mandamientos de la buena repoblación, que eso también es cosa tuya. Y voy a presentar al último integrante del Sanedrín, al tercero del Sanedrín, que es el gran Jesús Patiño. Jesús, ¿qué tal? Desde Cuenca, creador además del Manifiesto por Cuenca. Cuenca, tengan en cuenta que es uno de los referentes de la despoblación en España. Hay 3 provincias que se han, y vamos a hablar de esto de las 3 provincias hoy, que se han colocado, digamos, como a la cabeza de la despoblación, Cuenca y Teruel, entre ellas, y Patiño tiene mucho que decir de esto de Cuenca, de la despoblación, de las provincias despobladas, de si las provincias son el mejor referente para calibrar esto de la despoblación. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué es el Manifiesto Pues por nada. Cuenca? Para que la gente no te vaya conociendo. ¿Qué es el Manifiesto por Cuenca? Bueno, el manifiesto fue una acción que tuvimos una serie de personas, pues yo en 2019 creo, y que fue un símbolo, ¿no? De lo que el resto o la mayoría creemos de la sociedad con quien se pensaba, ¿no? Y es que teníamos que hacer algo, es decir, escuchábamos cómo otras provincias se estaban levantando contra la despoblación, pero en Cuenca se escuchaba menos, ¿no? Entonces fue un manifiesto firmado por personalidades, unas conocidas, otras menos, pero bueno, escritores, pintores, agricultores, de todos los estamentos de la sociedad, pidiendo efectivamente pues bueno, pues que se reconociera que teníamos un problema y que nos pusiéramos a solucionarlo. Y ya te digo que fue un símbolo más que nada para darle relevancia y darle visibilidad a este problema que tenemos. Bueno, estaba hablando de las 3 provincias porque, si os parece, esto nos puede servir para introducir un poco el tema de hoy. Estamos hablando de Cuenca, de Teruel y de Soria, como las 3 provincias emblemáticas de la despoblación en España. Ayer, hablando con vosotros, antes del programa, estuvimos comentando un poco esta noticia que hay de las 3 provincias como, digamos, entidades prioritarias en la recepción de fondos europeos, de beneficios fiscales para luchar contra la despoblación. Es decir, de privilegios para que estas 3 provincias puedan salir adelante en su problema de despoblación brutal, ¿no? Y ahí hay una serie de ayudas, de bonificaciones aprobadas por la Unión Europea, pero que en cambio no se llegan a poner en marcha. Ese es un tema. El otro tema, y esto lo estoy planteando a los 3, es si esa clasificación en 3 provincias o esa clasificación provincial es la más adecuada para calibrar o para valorar el problema de la despoblación en España. ¿Por qué no se ponen en marcha los fondos? ¿Por qué no se activan esos fondos que ya están aprobados o esas bonificaciones fiscales? Y la segunda pregunta que os planteo ¿es esa clasificación provincial la más adecuada para valorar la despoblación, el problema de la despoblación en España? Jesús. Bueno, sí, pues sí, pero si me permiten mis otros compañeros,
empiezo. Pues probablemente no sea la más adecuada, digamos, la elección de esas solo 3 provincias, porque, bueno, pues ya nos contará seguramente algún otro compañero, seguro que la alcaldesa de Oria, pues el caso de provincias como Guadalajara, ¿no?, que no se incluyen, pues porque tiene el corredor del Henares, que distorsiona un poco la situación de despoblación que sí que están sufriendo zonas como la suya. Pero al margen de eso, y que digo que seguro que lo explicará mejor otro participante en el programa, en realidad yo creo que es una buena herramienta aprobada por la Comisión, que no es nueva, que ya se está utilizando en otras zonas despobladas de Europa, y que fue un logro pues que se aprobaran para esas 3 provincias españolas. Entonces todo el mundo esperábamos que el gobierno español, que es quien tiene la competencia pues de ejecutarlas y de decidir cómo las va a ejecutar, qué tipo de ayudas, pues se hablaba de bonificaciones en la cuota de la seguridad social de los trabajadores para que estas zonas fueran focos de atracción de empresas. Sin embargo, ahora vemos pues que a través de una respuesta parlamentaria, por lo que conocemos, sí, que el gobierno pues parece que no está decidido a tomar estas medidas, con la excusa de que no se pueden crear más diferencias fiscales cuando en España no hay otra cosa, como ocurre con el cupo vasco, el convenio navarro, y qué voy a decir de los presupuestos generales del Estado, donde sistemáticamente y año tras año se llega a acuerdos con formaciones nacionalistas o localistas para dar su aprobación en el Congreso a los presupuestos, y ahora pues para estas 3 provincias no se quiere un hecho diferencial. Hombre, pues mire, Jesús, estás diciendo que están paralizadas, estás diciendo que están paralizadas esas ayudas aprobadas, ayudas importantes aprobadas por la Unión Europea ya desde el año pasado para luchar contra la despoblación, sí, que no se están poniendo en marcha. No se están poniendo en marcha porque, aunque están aprobadas por la Comisión, es el Gobierno de España quien tiene que decidir cuándo se ponen en marcha y a través de qué herramienta. Marta, tú desde a pie de terreno, desde la alcaldía de Orea, ¿tú tienes la sensación de que hay ayudas que están, digamos, en la nevera guardadas, que no llegan, que no te llegan? Bueno, mirar, la triste realidad es que los pequeños pueblos, los alcaldes y alcaldesas, estamos esperando que venga Papá Noel por la chimenea con esto de los Next Generation y con esto de las bonificaciones fiscales, que también me gustaría puntualizar ahora. Y la realidad no es esa. La realidad es que hay grandes empresas especializadas en captar fondos europeos y que llevan tiempo poniéndose las pilas para llegar los primeros a captar estos fondos. Yo estoy hablando de los Next Generation, ahora hablaremos de los fondos que tendrían que venir por ser área escasamente poblada, en este caso del sur de Europa. En concreto, entonces, las tres provincias, ¿no? Las áreas escasamente pobladas, las que tienen esa clasificación son las 3 provincias, Teruel, Cuenca y Soria. Una de las cosas que a mí me gustaría puntualizar es: en todas las subvenciones que salgan en los fondos del Next Generation, aquellas que vayan destinadas a paliar el desequilibrio territorial, deberían llevar aparejada una obligatoriedad de que impacten en el territorio. De que no se queden en estudios en un cajón, porque no os podéis ni imaginar la cantidad de proyectos y de estudios que desde hace 40 años están guardados en los cajones y que han costado una fortuna. Están en la nevera las ayudas entonces guardadas. Análisis DAFO que eran necesarios, pero que se han ido cumpliendo las peores de las expectativas una y otra vez. O sea, que hemos ido fracasando. Entonces, es necesario que en la aplicación o en la concesión de estas ayudas de los Next Generation, aquellas que vayan destinadas al territorio, que os puedo garantizar que son el 80%, porque en todos los proyectos de investigación, en todos los proyectos de innovación, el territorio tiene que estar, pues tendría que haber una obligatoriedad de impacto directo en el territorio. De impacto directo. Eso por un lado. Por otro lado, la determinación de las áreas escasamente pobladas del sur de Europa, tal como sucede en el norte, que efectivamente tienen una catalogación especial, en España debería de estar impactando ya hace años. O sea, esto debería de estar ya reconocido y debería de estar ya utilizándose hace años. Una de las cosas a las que me niego es a que se hable de discriminación fiscal positiva. No hay que discriminar ni positiva ni negativamente, sencillamente hay que atender una realidad y que esta fiscalidad
se adapte a la realidad de cada territorio, como sucedió en el caso de Canarias. Había un problema de despoblamiento, bueno, y se hizo una fiscalidad especial para el caso de insular, ¿no? Bueno, pues en este caso, el problema que estamos teniendo es que al utilizar como catalogación territorial las provincias, las NUT 3, el problema que tenemos es que se enmascaran realidades dramáticas, como es el caso, por ejemplo, de Guadalajara. Guadalajara como provincia es una provincia que tiene un nivel de habitantes muy aceptable, muy por encima de los 12 habitantes por kilómetro. El tema del cuadrado, corredor de Lenares, que era lo que estaba apuntando Patiño antes, ¿verdad? Claro, que además sigue creciendo y, sin embargo, Guadalajara, quitando la capital de provincia y quitando el corredor de Lenares, tiene dos zonas que son las más despobladas de Europa, que es la comarca de Molina de Aragón, sí, que es una comarca que es casi tan grande como comunidades autónomas que tenemos en nuestro país, pues como pueda ser el País Vasco o La Rioja, y que tiene apenas 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado, igual que sucede con la Sierra Norte. Entonces, está muy bien. Hay que aplicar estas diferencias y estos apoyos a las áreas escasamente pobladas del sur de Europa, pero cuidado con la catalogación territorial que se utiliza, porque se pueden generar grandes y profundas brechas a donde ya hay un desequilibrio territorial enorme. Raúl, tú que estás muy metido en todo esto de los fondos europeos también, se ha hablado muchísimo a raíz de la pandemia también de los fondos europeos, pero ¿cómo poder incidir lo que estaba diciendo Marta ahora en el tema de la despoblación? Porque algunos piensan que va a ser el bálsamo de Fierabras, los fondos europeos que van a acabar con el problema de la despoblación en España. ¿Se está trabajando bien todo ese asunto? No digo para otros temas, digo concretamente para el tema de la despoblación. ¿Se está trabajando bien la gestión de los fondos europeos destinados a la despoblación? Pues no, porque no llegan. Lo decía Marta, es que no llegan. Mira, esto de la brecha ya es abismo, ¿vale? Es decir, y yo creo que está empezando a generar como cierta frustración. Las grandes como consultoras que de lo rural no entienden, ¿vale? Porque tenemos que entender que el medio rural necesita muchas cosas, infraestructuras, servicios, ¿vale? No somos una España despoblada, no somos una España vaciada, somos una España como despoblada, porque lo que no tenemos es gente, porque la gente se tiene que ir a buscarse la vida. Y desde la administración como nacional, no desde Bruselas, porque Bruselas yo creo que entienden este problema, porque ya están, como habéis visto, están haciendo acciones, ¿no? Sí. Y nos escuchan, ¿no? Pero yo creo que desde la nacional les falta voluntad y visión, ¿vale? Y algo de lupa rural, ¿vale? Yo creo que, no sé, cuando hablas con el Ministerio, todos son bondades, ¿no? Ya llegará. Esos 8.000 millones, ahora, bueno, eran 10.000, ahora dicen que ha aplicado 8.000 millones ya. Han recortado un poquito la expectativa. ¿Cuál? Que han recortado un poquito la expectativa ahora. Sí, pero vosotros, Marta, que eres alcaldesa, yo estoy seguro que tú ves como yo, ¿no? Los fondos pasar, o los fondos que te dicen que van a llegar, y es muy difícil que lleguen al territorio. Mira, como los pequeños ayuntamientos además tienen un problema, que no tienen gente para poder escribir proyectos. Ya. Y no tienen gente para poder identificar los chorros de órdenes que salen. Yo esta semana... Marta, ¿tú tienes ese problema como alcaldesa de Orea? ¿Tienes ese problema? ¿No tienes gente para canalizar todo eso para escribir los proyectos? ¿Para presentar proyectos? En nuestro caso es verdad que en el ayuntamiento hemos apostado muchísimo por precisamente poder acceder a todos estos fondos. Hemos llegado a acceder a un grupo operativo que nos permite tener una ingeniera forestal contratada en el ayuntamiento. Tenemos un chico que hace las labores de administrativo y además redacción de proyectos y dinamizador, aparte de nuestra secretaria a tiempo completo. Estamos hablando de un pequeño municipio de 220 habitantes. O sea que el esfuerzo que estamos haciendo es ímprobo. Pero también tengo que decir que venimos de una inercia donde a los pequeños ayuntamientos se nos ha tratado como menores de edad, con lo cual nos hemos acostumbrado a que hay dinero para hacer un frontón, hay dinero para arreglar las escuelas, hay dinero para esto, y nos han ido diciendo pues lo que teníamos que ir haciendo porque era lo fácil, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que el pueblo que esté dormido es que no va a despertar.
Es que Claro, nunca. esa es la triste realidad. Totalmente. Entonces, los pueblos tenemos que empoderarnos. Esto que se habla de empoderamiento, bueno, pues es absolutamente necesario, porque la complejidad del desarrollo rural y de sacar adelante todo este, o sea, o de igualar, ¿no?, este desequilibrio territorial, es que hay una realidad que compartimos todas las zonas rurales, ¿no?, que pues los servicios, las infraestructuras, la carencia del recurso humano, haber donado nuestro talento, todo esto es común. Pero luego hay algo que es inherente a cada municipio y es nuestra propia identidad. Cada pequeño pueblo de los 8.000 y pico tiene una forma diferente de latir, de sentir, de vincularse con la tierra, de tener su propia visión, y es importantísimo que dentro de cada pueblo esto se trabaje. En Orea hemos trabajado muchísimo, llevamos 8 años trabajándolo y todavía pues, es un equilibrio muy vulnerable. Y no lo hemos conseguido, quiero decir, hemos intentado cambiar la visión, sí hemos conseguido que vuelvan jóvenes, hemos conseguido que familias vengan y se asienten, que en esto de acoger, pues también tendríamos que hacer una especie de decálogo, no de cosas, de errores y aciertos, porque los hemos tenido a lo largo de estos últimos 12 años. Pero hemos dicho, vamos a por todas. Y de verdad os digo que esto agobia mucho, porque el peso administrativo es brutal. Y además tienes la sensación de que no llegas. O sea, nosotros desde Orea hemos impulsado un consorcio con 9 municipios más de toda España para llevar un proyecto innovador de gran impacto a nivel nacional a la Fundación Biodiversidad. Hemos entrado ahora al turismo experiencial. Me consta que desde Reto Demográfico, Paco Boya, que tenemos una gran fortuna, ¿no?, porque... En fin, además de que es amigo y lo quiero muchísimo, pues es un Paco Boya, hay que decirlo, que es el secretario general del Reto Demográfico, que es un cargo que se ha creado durante estos años. De la administración local, lo cual para nosotros es un gran apoyo, pues porque Paco, tenemos un problema, el IVA a los ayuntamientos no lo podemos reducir y por lo tanto no podemos acceder a esas subvenciones si tenemos que abordar el IVA, porque luego nosotros no nos lo podemos desgravar, es un impuesto que se nos queda grabado. Y bueno, pues por ejemplo, en el tema del turismo experiencial, sí que el Ministerio de Turismo ha quitado ese impuesto y es legible. Quiero decir que sí que se van consiguiendo cosas, no podemos pretender que de un plumazo todo esto se solucione, porque, insisto, hay un trabajo muy grande que se tiene que hacer desde la administración supramunicipal y otro muy grande que se tiene que hacer desde cada uno de los pequeños pueblos. Marta, no podemos estar viéndolas venir. Te decía lo de la clasificación provincial porque tú estabas haciendo mención a tus proyectos de Orea, que es un pueblo básicamente montañoso. Hay que decir a la gente que no lo sepa que Orea es Castilla-La Mancha, pero tú vas a Orea y dices, claro, la imagen que tenemos todos de Castilla-La Mancha es como una gran planicie, más bien seca, con pocas zonas verdes, y tú llegas a Orea y te parece que estás en un cuento de hadas porque dices, ¿esto es Castilla-La Mancha? Sí, esto es Castilla-La Mancha, ¿no? Pero es un pueblo montañoso, es el pueblo más alto de Castilla-La Mancha y, por ejemplo, esta semana ha estado nevando. Por ahí hay unas imágenes que a ver si las podemos poner luego, que ha estado nevando durante toda esta semana en Orea, como en otros puntos de España, pero bueno, estáis muy acostumbrados a estar conviviendo con la nieve. Por eso Marta es coordinadora de pueblos forestales de España, porque luego tiene el tema del bosque, que es otro de los grandes temas de los que puede hablar ella. Pero te decía lo de la clasificación provincial, Marta, porque, por ejemplo, tu realidad, siendo de la provincia de Guadalajara, tiene poco que ver con la realidad del corredor de Henares, que también es provincia de Guadalajara. ¿Tiene mucho sentido esa clasificación provincial o tendría más sentido otro tipo de clasificaciones comarcales o de otra manera para tratar el tema de la despoblación? Marta, se nos ha quedado... Se ha ido Marta, me parece, ¿verdad? Se ha ido Marta. Bueno, pues luego le retomamos la pregunta. Jesús, te lo planteo a ti, que también estás muy metido en el tema de las provincias como puntas de lanza o como clasificación. ¿Tiene sentido? Porque Cuenca también tiene muchos contrastes. Dentro de la provincia de Cuenca hay zonas despobladas y hay zonas que no tienen ese problema, pero sin embargo Cuenca, digamos, se ha situado ahí como en cabeza de la despoblación. ¿Tiene sentido la clasificación en provincias o no? Bueno, yo creo que sí, porque, por ejemplo, en Cuenca sí que, aunque tenemos zonas más despobladas que otras, sí que yo creo que afecta a toda la provincia. Es decir, es un problema que afecta a toda la provincia y que, si bien es cierto que algunos municipios han sufrido más esta despoblación, otros también, en la forma que a lo mejor no han perdido habitantes, pero tampoco han ganado
en la medida de sus posibilidades. Es que hablamos de una provincia con muchas posibilidades, ¿no? Que está entre Madrid y Valencia. Entonces, yo al hilo de lo que decía Marta y de lo que decías de los fondos europeos, es que vamos a ver, a nivel general, es decir, tenemos que entender que a nivel general, el otro día salió la noticia, se ejecuta, hay un porcentaje grande de fondos europeos que España no ejecuta. No sé muy bien detectar, porque yo no he hecho ese diagnóstico, a qué se debe, si es a una incapacidad administrativa, si a falta de proyectos, pero hay muchos fondos europeos que no se ejecutan. Cuando hablamos de la despoblación, pues igual. Es decir, es que no se está, es decir, se soluciona, para todo problema se plantea la solución del fondo europeo y después ese fondo europeo no se ejecuta. Entonces, hablando de despoblación, pues la cuestión es más grave porque efectivamente hablábamos de los municipios pequeños que no tienen capacidad ni muchas veces asesoramiento de otras administraciones para lograr esos fondos. Vale. Esto se debe también a un problema paralelo, y es que en España se ha desarrollado mucho las comunidades autónomas, pero a nivel local el municipio no se ha desarrollado, no se le dota de los fondos ni de la estructura suficiente. Es decir, aquí tenemos pues comunidades autónomas que han crecido mucho, cuya administración ha crecido mucho, que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, pero al municipio, hablo de municipios pequeños y también de ciudades, las ciudades medianas y pequeñas tienen un problema real de supervivencia porque la comunidad autónoma, digamos, que ha fagocitado todo y que no ha desarrollado, como constitucionalmente está establecido, al municipio, un organismo español, que es un organismo, una entidad local muy importante y que debería tener más competencias, debería tener más fondos y más estructura. Marta, te planteo esa pregunta y ya vamos a ir terminando el Sanedrín de hoy, porque tengo ahí a Chema Juderías, el director del diario de Teruel, que también va a entrar para hablarnos de la ley de despoblación, por cierto, en Aragón, que la están ahora poniendo en marcha. Marta, te preguntaba que si tú estás muy conforme con eso de la clasificación provincial, ¿por qué? Porque tú, como alcaldesa, por ejemplo, de una zona montañosa de Orea, que está en Guadalajara, tu realidad, decía, igual tiene poco que ver, por ejemplo, con la realidad del corredor de Henares, que también está en Guadalajara. ¿Te parece muy acertada esa clasificación que se está haciendo por provincias para tratar el tema de la despoblación? Era lo que te preguntaba antes, que nos ha sido un momento. Sí, bueno, es lo que tiene, ¿no? Vivir aquí, que a veces pues hace aire y de repente, como no tienes conexión por ADSL, pues pierdes la cobertura. O sea, mira, para es que estás en la alta montaña, eso hay que decirlo. Es lo que decía, digo, Marta, tú dices Orea, Castilla-La Mancha, pero luego vas a Orea y dices, ¿esto es Castilla-La Mancha? Sí. Bueno, es que Guadalajara, os tengo que decir que es la gran desconocida, porque Guadalajara es una provincia muy montañosa, que tiene varios parques naturales y que no corresponde con nada de lo que puedas tú imaginarte, ¿no?, en Castilla-La Mancha. Entonces, como comentaba antes, la clasificación que se ha hecho de NUT 3, sin bajar al LAU, que son las administraciones locales. El NUT 3 se refiere a las tres provincias, Teruel, el Cuenca. NUT 3 es la clasificación que se utiliza, hay NUT 1, NUT 2, NUT 3, la clasificación que se utiliza territorial en Europa. Y luego puedes descender a la clasificación a nivel local, que es el LAU 1, LAU 2, LAU 3. Entonces, en este caso, el NUT 3 corresponde a una clasificación provincial del territorio, ¿no? Es la clasificación europea. Y eso a nosotros nos perjudica seriamente, por lo que comentaba antes, pues porque nosotros, que somos pequeños municipios que estamos prestando servicios ecosistémicos a la sociedad, porque somos zonas de bosques, que somos bosques de cabecera, que estamos protegiendo y regulando los caudales hídricos, en nuestro caso, en los montes universales, pues de 3 cuencas hidrográficas de España y del Alto Tajo, y no estamos recibiendo compensación ninguna. O sea, nosotros estamos sufriendo, a pesar de que hay 2 artículos, no los voy a decir ahora de memoria porque tengo un poco memoria de pez, pero el próximo día os los voy a decir. Vale. 2 artículos de la Constitución española donde dice que se tiene que prestar especial atención a los municipios de montaña. Y por favor, el próximo día los leemos, es importante. Sí, si ahora mismo superponéis el mapa forestal y de montaña con el mapa de despoblamiento, se solapan en el 90%. Esto nos tiene que hacer pensar, ¿eh? Vale, lo vamos a dejar ahí, Marta, porque vamos a seguir hablando, yo creo, la semana que viene del tema de los fondos europeos, de esto de la alta montaña.
Raúl, que está en Cantabria, también sabe lo que estamos diciendo. Y vamos a dejar ahí el Sanedrín en este primer Sanedrín del Llena de Vida. El próximo día retomamos por aquí, si os parece. Así que tengo aquí a Chema López Juderías también ya para hablar de la despoblación en Aragón y de la ley que se está creando. Pero os despido y os doy mucho las gracias, queridos integrantes del Sanedrín, por haber participado hoy en este primer programa. Marta, Jesús, Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Javier, y gracias. nos vemos. Desde la España donante. Adiós. La España donante, ahí está, Marta. Gracias. Hasta luego. Adiós, hasta chao, luego. Bueno, pues ahí está, Chema López Juderías, otro referente en la lucha contra la despoblación en España, es el del director del diario de Teruel, allí donde empezó todo, en Teruel, ¿no? Donde empezó toda esta lucha y esta movida contra la despoblación. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Oye, qué lujo, ¿eh? Qué lujo el Sanedrín que tenéis en el programa y qué interesante y qué cosas más interesantes está aportando la gente, sobre todo la gente que vive en los territorios más complicados, ¿no? Más duros, donde más se sufre la despoblación. ¿Te ha gustado, no? El Sanedrín, ¿no? Son tres personas muy implicadas. Sí. Raúl, Marta y Jesús son tres personas muy implicadas que, como bien sabes tú, cada vez hay más gente implicada a lo largo y ancho de España, ¿no? En esto de la lucha contra la despoblación. Se está poniendo de moda también el tema, también hay mucho chigarabís que aparece por ahí también con el tema, pero en general es gente con bastante fundamento que se implica, ¿no? En a ver qué se hace con los pequeños pueblos de España. Eso lo sabes sobre todo a mí me parece muy interesante la aportación de la gente que vive en el territorio, ¿no? Que al fin y al cabo es la que sufre principalmente la despoblación. Yo vivo en una ciudad de 35.000 habitantes y evidentemente los problemas que puede tener un habitante de un pueblo como Fortanete o como Orea no tienen nada que ver, ¿no? Y es muy interesante que la gente que vive realmente en el territorio y que sufre el problema sean los que aporten muchas de las ideas que, por cierto, se están desarrollando en muchas leyes y en muchas medidas que se están tomando, se están aplicando esas propuestas que se hacen desde el territorio, que al fin y al cabo es lo más importante. Chema, te convocaba hoy en este primer programa del reinicio del Llena de Vida, porque estoy viendo que en Aragón estáis con una ley contra la despoblación, ¿no? Un poco en la línea que se adoptó en Castilla-La Mancha, justamente el año pasado. Es en esa línea, ¿verdad? En esa de crear un paraguas autonómico, ¿no? En este caso, para luchar contra la despoblación. ¿Cómo te parece la ley? Pues hombre, es una ley que se llevaba esperando desde hace mucho tiempo. De hecho, prácticamente son más de 2 años de trabajo. Prácticamente toda la legislatura, el reto demográfico de Aragón ha estado trabajando en colaboración con el resto de departamentos, el Departamento de Presidencia, pero también el resto de departamentos del Gobierno de Aragón, han estado trabajando en un anteproyecto de ley que se presentó hace unos días. Ahora tiene que ir a las Cortes, tramitarse y resolverse antes del final de la legislatura. La verdad es que había mucho interés por esta ley y es una ley que sigue un poco los parámetros que habéis seguido allí en Castilla-La Mancha y también en Extremadura, que habéis sido las 2 primeras comunidades que habéis planteado estas leyes para el reto demográfico, ¿no? La fiscalidad diferenciada, que es uno de los puntos más importantes, pues tiene un gran peso en este anteproyecto de ley que ahora, insisto, tiene que ir a las Cortes. Se nutrirá de las aportaciones del resto de los grupos políticos y esperemos verla cuanto antes porque es un mecanismo evidentemente de control muy importante, muy interesante y que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Chema, esa ley dices que es en la línea de las que se crearon en Castilla-La Mancha. Lo mollar al final, lo fundamental, porque luego en todas estas leyes hay mucha retórica, pero lo fundamental al final, ¿qué es? Los incentivos fiscales para poderte instalar en un pequeño pueblo, eso es lo fundamental, ¿no? Sí, el descuento del IRPF de 600 euros al año para las personas que vivan en los pueblos, no en los pueblos, en los pueblos, sino sobre todo en los pueblos que están demográficamente en peor situación, que están en una situación crítica, ¿no? Ese descuento del IRPF va a llegar a los 600 euros, esa es la principal medida dentro de la fiscalidad diferenciada. No olvidemos que en Teruel estamos pendientes también de otro asunto que no viene del Gobierno de Aragón, sino que viene del Gobierno central y de Europa, que lo habéis comentado hace un momento, que son las ayudas al funcionamiento de las empresas, que eso es tan sencillo como que las empresas instaladas en Cuenca, Soria y Teruel tendrán un descuento del 20% en los gastos laborales de sus trabajadores, que eso puede ser muy interesante a la hora de incentivar la llegada de empresas, pero también a la hora de que las empresas que están aquí
aumenten personal y evidentemente no planteen marcharse de estos territorios, ¿no? Entonces, ese descuento de 600 euros en el IRPF es una de las medidas fundamentales, es uno de los pilares fundamentales de la Ley de Desarrollo Rural de Aragón, pero hay otras muchas más, como por ejemplo la descentralización, el apoyo a los emprendedores, el trato peculiar a las mujeres y a los jóvenes, que todos creo que coincidimos de alguna manera en que son el soporte vital de los pueblos, el comercio online, los planes de digitalización, en fin, hay mucha letra pequeña detrás de esa ley, pero insisto que es un anteproyecto que todavía tiene que ser aprobado y que se tiene que nutrir también de las aportaciones del resto de los grupos políticos. Pero esas son un poco las bases principales. Yo creo que todas las leyes de dinamización rural que se están haciendo en Aragón, en España, perdón, pues al final todas van a ir por la misma línea. Creo que se ha llegado a la conclusión que la fiscalidad diferenciada es muy importante. Se ha llegado a la conclusión también que es muy importante el tema de la vivienda. A mí me sorprende que, supongo que en este Sanedrín que habéis estado hablando, ese tema va a salir mucho a lo largo de esta temporada del programa, es el tema de la vivienda, ¿no? Sí. Porque se ha debatido mucho sobre el problema de la despoblación, se han hecho muchos foros, ha habido muchas comisiones en el Senado, se ha hablado mucho, pero de repente nos hemos encontrado con un problema que no se había detectado, que era el problema de la vivienda, ¿no? Que cuando alguien ahora mismo se plantea instalarse en un pueblo, pues tiene un serio problema con el tema de la vivienda. Entonces, todos esos temas mollares que son los que hay que resolver, pues bueno, están dentro de esta ley, que también tiene un asunto muy interesante y que yo creo que con el paso del tiempo lo van a aplicar todas las comunidades autónomas, que es la ruralidad de las leyes, ¿no? El famoso rural proofing, es decir, que cada ley que se ponga en marcha en cualquier comunidad autónoma tenga en cuenta cómo puede afectar al tema de la despoblación. Y eso también está recogido en este anteproyecto. Chema, todas estas leyes que se están creando poco a poco en las autonomías, en Castilla-La Mancha el año pasado, en Aragón ahora estáis con ella, estas leyes contra la despoblación, al final van a conducir, digo yo, como ha pasado ya en Alemania, por ejemplo, a una ley nacional, ¿no? A un paraguas que aborde el tema a nivel nacional, a nivel de toda España, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? No que cada comunidad autónoma vaya un poco por libre, ¿no? En la lucha contra la despoblación, pero al final es un problema que se tiene que abordar con una visión de conjunto nacional, ¿no? Sí, yo creo que son importantes las dos cosas, ¿eh? Al final la comunidad autónoma tiene un peso muy importante en la gestión de un territorio. Es mucho más importante que un gobierno central, evidentemente. Las comunidades autónomas tienen transferidas muchísimas competencias. La educación, la sanidad, la vivienda, algunas carreteras, algunas infraestructuras, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que es una comunidad autónoma tiene mucho peso en la gestión del día a día de los municipios, pero también, evidentemente, en el gobierno central. Aquí podríamos debatir muchas cosas. Porque es verdad que por primera vez hay un ministerio para el reto demográfico. Esto era impensable hace 5 o 6 años. Hay un ministerio para el reto demográfico, pero ese ministerio para el reto demográfico tiene que pensar muy bien los pasos que tiene que dar a partir de ahora. Porque, claro, yo siempre he defendido una cosa. Hay que hablar de dos despoblaciones. No es lo mismo la despoblación que se puede sufrir en la provincia de Murcia, que yo no dudo que haya pueblos que sufran la despoblación, pero es incomparable con la despoblación que se sufre en Ciudad Real, o que se sufre en Huesca, o que se sufre en Teruel, o que se sufre en Cuenca, ¿no? Creo que hay un problema de despoblación en muchos sitios de España, pero hay un problema crítico de despoblación en otros puntos de España. Y de ahí las ayudas al funcionamiento de las que hablamos, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta que por qué esas ayudas al funcionamiento solo llegan a Huesca, Teruel y Cuenca, cuando, por ejemplo, la situación de Guadalajara en algunos puntos, Molina de Aragón, por ejemplo, es un ejemplo, también está muy mal, la situación del Maestrazgo de Castellón. Bueno, pues porque al final es Europa la que marca el tema provincial y es la que analiza todos los datos de la provincia y decide que los 3 territorios que tienen derecho a esas ayudas son esos 3, ¿no? Eso hay que cambiarlo, evidentemente. Es lo que hemos estado hablando antes, que si la provincia es la clasificación más adecuada o no sería mejor, por ejemplo, hacerlo a nivel de comarcas, por ejemplo, porque hay comarcas que están compartidas en varias provincias. Por ejemplo, de hecho, lo que es la Sierra Celtibérica, ¿no? Lo que llaman que está en Guadalajara, pero hay parte que está en Toledo, hay parte que está también en Teruel. En fin, es todo como muy complicado y sería mejor la división comarcal para este tema de despoblación. Hombre, dentro de Europa eso se plantea la posibilidad, de los territorios cercanos a las zonas más despobladas también tengan beneficio, pero claro, eso hay que desarrollarlo y las ayudas al funcionamiento están recogidas en los presupuestos generales del Estado, pero todavía no se han desarrollado. O sea, y estamos en el mes de abril, ¿no? Los presupuestos se entraron en vigor el 1 de enero y todavía no se ha desarrollado. Entonces,
Todo esto nos corre mucha prisa. Yo entiendo que la situación ahora mismo no es la misma que hace 6 meses, con la crisis energética, con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, pero son medidas que hay que tomar, evidentemente, porque cada vez queda menos tiempo. Pues Chema López Juderías, director del Diario de Teruel, que muchas gracias, es un lujo siempre estar contigo y compartir contigo estos temas en los que eres tan experto, ¿no?, de la despoblación. Espero poder llamarte más días, y que estés por ahí más días. Oye, un lujo el programa, de verdad, enhorabuena, enhorabuena a vosotros por este programa y la verdad es que es muy interesante y que cuando queráis hablar con nosotros de la realidad de la provincia de Teruel, pues encantados. Chema López Juderías, director del Diario de Teruel, muchas gracias por estar con nosotros y hasta otra. Adiós, adiós. Hasta la próxima. Bueno, esta variante de nuestra sintonía, habrán visto, estarán escuchando varias variantes de nuestra sintonía principal, pero esta tan festiva es para dar paso a la sección Ruraleando. ¿Qué quiere decir esto de Ruraleando? Bueno, pues quiere decir que va a haber personajes del mundo de la cultura, del espectáculo, de la política, de la comunicación, pues que nos hablen de su lado más rural, de su pueblo que recuerdan, de su pueblo al que van los fines de semana, de sus evocaciones rurales. Tenía que empezar hoy con Juan Ignacio Caña, que es director de esta casa y que además es un amigo muy importante para mí, que es un referente, que es la voz por excelencia para muchos españoles, sí, que es además director, por ejemplo, presidente y que ahora va a empezar con la Click Tertulia aquí en Click Radio Televisión y que además es presidente de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión. Así que hoy era obligado estrenar el Ruraleando con Juan Ignacio Caña. El problema, ¿cuál es? Que Juan Ignacio es un madrileño, vamos, como un barquillo, es madrileño, 100% de Chamberí, y no sé si le vamos a poder sacar el lado rural, pero vamos a intentar, aunque sean un par de minutos, Juan Ignacio. Bueno, nada, muy buenos días. Lo primero, Javier, en nombre de esta casa, de Javier Lillo, de Javier Sandoval y desde luego en el mío propio, bienvenido a clickradiotv.es con esta apuesta que tú ya conoces muy bien, un programa que lleva en antena mucho tiempo y que ahora aterriza en esta casa. Una casa que está, como tu programa, llena de vida, de vida. Y efectivamente, por lo que respecta al contenido fundamental de tu espacio, de tu programa, pues yo soy muy de Argüelles, soy muy de Guzmán el Bueno y las referencias rurales, por tanto, son muy pocas. Incluso, fíjate, que toda mi familia es de Madrid. Por tanto, salvo aquel momento en el que Madrid fue un gran poblachón manchego, que no sé si ha dejado de serlo en algún momento, mis referencias rurales, pues francamente son muy cortas, excepto de y como turista de visita en algunos sitios, en algunos rincones que me han apasionado. Creo que tenemos por delante todos, sin duda, un reto verdaderamente extraordinario, que es procurar que la despoblación y el reto demográfico, que son los asuntos que acometes aquí en este programa lleno de vida, pues podamos compensar la marcha de tanta y tanta gente que no encuentra solución en el sitio que le vio nacer. Yo, en este caso, la solución pasa por aquí. Pasa por Madrid, lamentablemente. Te iba a decir, pero ni tú ni yo habíamos nacido cuando había huertas en Madrid, por la zona, dicen, más allá de la Castellana, es decir, más allá de por donde está el Bernabéu, por donde está toda esta zona. Bueno, y había ovejitas y había cabritas y había huertas. Alguna se conserva. No se conserva, alguna se ha recuperado de estos huertos. Esto que está puesto de moda ahora, ¿no? Los huertos ecológicos. Eso es, huertos ecológicos, huertos de asociaciones de vecinos o incluso de vecinos de la zona que han conseguido algún terreno o parte de lo que era un parque, convertirlo en una zona mini rural con plantación de algunas cosas que pueden dar lugar por lo menos a que la gente coma un poquito mejor y más sano, ¿no? Pues, hombre, eso es importante. También se ha puesto de moda, como estabas tú diciendo, al hilo de la pandemia, que la gente está buscando nuevas expectativas de vida, pues esto de irse a un pueblo. Y hay mucha gente que está haciendo su trabajo, incluso su teletrabajo, que están enganchados a una empresa que está en Madrid, por ejemplo. Yo, sin ir más lejos, y luego estás teletrabajando en un pueblecito por ahí, más o menos cerca de Madrid, aunque a veces lejos incluso de Madrid. Todo ha cambiado mucho con el tema de la pandemia y también ha cambiado, y para bien, la visión que se tiene de los pueblos y de la repoblación, y por eso hemos estrenado aquí nunca en un mejor lugar que este, un programa como el Llena de Vida,
contra la despoblación. Así que te parece bien, ¿no? Me parece estupendamente bien y además me voy a poner al cabo de la calle al tanto para que la próxima vez que participe en este programa, tu programa lleno de vida o llena de vida en este caso, me sepa algo relacionado con lo rural. Porque ahora, de momento, hemos intentado verle el lado rural a Chamberí, algo hemos sacado, pero no mucho, como ustedes pueden comprender, ¿no? Y de aquel momento en que Madrid era un poblachón manchego, efectivamente. Sí, pues Juan Ignacio Caña, que ha sido un gusto tenerte por aquí. Ahora sigues tú con la Click Tertulia. Para mí es un honor estar en tu emisora poniendo en marcha este programa y espero que vaya todo muy bien. Bueno, muchas gracias. Es un lujo para nosotros. Gracias y bienvenido, Javier. No sé si está por ahí Lucía Sobral ya para terminar el programa. ¿Está por ahí Lucía? Sí, está Lucía, que nos quiere contar 2 historias para cerrar el programa relacionadas con la repoblación, que este es el lado positivo del asunto, con la repoblación de los pequeños pueblos. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No tenemos a Lucía? Bueno, no pasa nada. Vamos a ir terminando. Vamos a darles las gracias por haber estado aquí con nosotros en este primer programa y quiero recordarles todas las emisoras que están conectadas a Click Radio Televisión y donde ustedes pueden escuchar nuestro programa. Armonía Duero, Castilla y León, Radio Diámetro en Canarias, Vicus Radio en Galicia, Radio Turia 78 en Valencia, el Sonido Bis Radio Huelva en Andalucía, Más y Más Radio en Navarra. La radio que se ve es Click Radio Televisión. La radio que se ve, ustedes pueden escucharnos también en directo a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube y a través del Twitch. Un proyecto de comunicación global centrado en Llena de Vida en lo local. Ha sido un placer estar con todos ustedes en este primer episodio, primer capítulo, primera entrega de el Llena de Vida, en lucha contra la despoblación del mundo rural. Hasta la próxima semana, pásenlo bien.